Buenas noches, lunes 27 de abril del año 2015, programa 66 del año, el 2204 del ciclo. Comencemos directamente con esta entrevista que le hicimos al doctor abogado Gary Prado sobre la salida de Toazó y Tadic este fin de semana, que es la nota que ha causado más revuelo este fin de semana. Dale. Don Gary, ¿qué genera ya la salida de Toazó y Mario Tadic del país? Y si es posible que ellos desde afuera puedan decir lo que realmente pasó. Lo primero, ellos efectivamente eran formalmente ciudadanos libres después de que fueron condenados en un proceso abreviado. Vale decir que al día siguiente podrían haber tenido la opción de abandonar el país. Lo evidente es que 2 meses después de haber sido condenados, no podían abandonar el país porque el Ministerio Público no les devolvía los pasaportes que les secuestraron en abril de 2009 en el Hotel Las Américas. Y al no tener un documento de identidad no podían cruzar ningún puesto fronterizo. Entonces, seguramente hicieron gestiones, pero no obtuvieron resultados para que les devuelvan sus pasaportes. A través de una interpósita persona, yo tuve contacto con Mario Tadic la semana pasada y le ofrecí ayudarlo a salir del país porque sabía de su situación y ellos se sentían inseguros en Bolivia, temían por sus vidas. El día jueves Mario me dijo que ya habían encontrado la forma de salir y que no era necesario que los ayude. De manera que ellos salieron el viernes por la tarde asistidos por una ONG religiosa y en el lado chileno por su consulado, por su cancillería, por su embajada húngara en Santiago y por la hermana del Toazó que se vino desde Hungría para estar ahí en el otro lado de la frontera. ¿Qué implica para el caso? Implica que la amenaza que nos virtió el fiscal Céspedes hace 2 semanas en sentido de utilizarlos como testigos de cargo se desvanece, porque no creo que si el Estado boliviano los convoca como testigos ellos quieran comparecer para sustentar la falacia de la acusación. De manera que esa opción de la Fiscalía se ha desvanecido. Y tercero, implica que si es que lo hacen, y acabo de recibir un mensaje de WhatsApp en sentido de que el Toazó ya lo ha hecho, si declaran ante la prensa uruguaya los pormenores del juicio abreviado, por qué tuvieron que aceptarlo, etcétera, y se desdicen de haber aceptado la acusación, se les debilita al gobierno el hecho de que los ya inculpados, los ya condenados, confirmaron la existencia de las células separatistas o terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, desde todo punto de vista, a los actualmente procesados, la salida de Toazó y la declaración que haga ante los medios europeos nos va a ayudar profundamente. El hecho de no devolverle sus pasaportes ya después de haber tenido una sentencia y haberla cumplido, implica una violación flagrante, en este caso, a los derechos humanos de estas personas. Bueno, una más, ¿no?, de las muchas que la Fiscalía, el Estado boliviano y los jueces, tanto cautelares como de los tribunales de sentencia, cometieron contra ellos. Porque efectivamente debieron devolverles pues sus pasaportes, no había razón para que se queden con ellos los fiscales. Y el fiscal general del Estado hoy se despacha con que no es novedad para él que hubieran abandonado el país porque eran personas libres. Formalmente eran libres, pero no podían salir sin pasaporte. Y el pasaporte fue secuestrado por la Fiscalía en el año 2009. Entonces había nomás una intención de obligarlos a permanecer en el país por la fuerza. Sí, por supuesto. Funciona en Bolivia y creo que es religiosa, ¿no?, católica o cristiana, pero ellos seguramente los transportaron hasta el límite fronterizo. A ver, efectivamente ellos no tenían impedimento para moverse por el país. Lo que les conflictuaba y lo que les generaba problemas eran 2 hechos. El primero, el hecho de que no tenían su pasaporte en la mano, y el segundo, que estaban, hasta donde yo sé, negociando una parte económica con el gobierno.
esa amenaza del fiscal Céspedes de presentarlos como testigo de cargo, además de ser una pelotudez soberana, porque una persona que es reo rematado no puede ser testigo de cargo sobre el tema, sobre ningún tema, así que, y ellos eran reos rematados porque ya tenían hasta sentencia. Consecuentemente, solamente quien no entiende de derecho puede caer en esto que caía el fiscal Céspedes, aunque considerando el país en el que vivimos, el Tribunal de Justicia que tiene el caso terrorismo, puede pasar esto y cualquier otra cosa. Pero como sea, esta gente decidió irse y ahora hay que esperar lo que hablen y lo que digan. ¿Y por qué yo tengo alguna esperancita de que hablen y que digan lo que de verdad pasó? Porque ellos no van a quedar de terroristas en su país. Alguien me dice, pero es que ellos se declararon culpables de alzamiento armado y no de terrorismo. Viejito, levantarte en armas frente a la democracia y a la Constitución es un acto terrorista. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. El juez penal de ejecución de sentencia en La Paz, el doctor Jesús Ayaviri, o no sé si es Jesús. A ver, ponelo. Estas personas de nombre Eloto Aso y Mario Francisco Tadig Astorga han cumplido con el total de su condena. ¿De cuánto? De 5 años 10 meses de presidio. Es decir, previo cómputo de su condena, de haber cumplido los 5 años 10 meses, de acuerdo a lo que es la finalidad de la pena, que está previsto en el artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal, se dispone pues la libertad definitiva. No hay otro medio legal para tenerlos dentro de la cárcel. Lo contrario significaría afectar los intereses del mismo Estado. Bueno, la interpretación siempre va a haber de una y otra forma, pero mi autoridad lo que ha hecho es expedir el mandamiento de libertad, disponiendo que ellos tienen toda la libre locomoción. Eso dice la ley en su artículo 39. Tienen derecho a la libre locomoción en todas partes. ¿Ellos tenían la libertad, doctor, de estar en el país o salir del país? No. Les reitero, la libertad definitiva significa haber logrado libertad de locomoción para todos los ámbitos. De acuerdo a los datos, tengo específicamente el día 3 de marzo. El día 3 de marzo de este año se han emitido los mandamientos de libertad y se ha notificado al día siguiente al penal donde estuvieron detenidos, el día 4 de marzo, y han salido previas formalidades de ley el día 5. A ver, dice que han cumplido, no sé si salieron con pasaporte o no, ese parece ser el menor de los problemas. De todas maneras, a mí me llama la atención el hecho de que no hayan salido por avión. A lo mejor estaban muy yescas y no les pagaron lo que tenían que pagarle. Ponerla a la nota número 13, el abogado Prado, que probablemente haya estado hasta lo último con ellos, habla sobre la salida. Dale. El tema de la CIDH va a continuar. ¿Cuáles son los presuntos delitos demandados, doctor, allá de la CIDH? Allá se ha demandado al Estado boliviano por torturas y ejecución extrajudicial, ¿no? Sobre el tema del operativo en el Hotel Las Américas. ¿En qué etapa del proceso ha estado por esa demanda? Está en etapa de admisibilidad allá, y bueno, es simplemente obviamente ellos ya quizás con sus familiares ya lo pueden evidentemente acelerar el tema de una manera más rápida, ¿no? Hay casos, por ejemplo, como los que ha pasado en Perú, en donde la Comisión, después la Corte Interamericana, ha condenado al Estado peruano a indemnizar a los procesados por los delitos de terrorismo allá en el Perú, de Sendero Luminoso, siendo culpables. La Corte ha ordenado al Estado anular sus juicios e indemnizarlos, y ellos obviamente eran culpables plenos, ¿no?
Entonces, lo que quiero decir con esto es que la jurisdicción de la Corte Interamericana, por intermedio de la Comisión, es una corte jurisdiccional que solamente ve la violación a los derechos humanos. Es un tribunal de derechos humanos que no le interesa la culpabilidad o inocencia de la persona que está yendo a demandar. Lo único que ve la Corte es analizar si el Estado ha cumplido la forma y los derechos humanos en un determinado proceso contra esos ciudadanos. No le interesa si la sentencia ha salido en contra o ha salido a favor. Y si el Estado ha violado las normas de la Convención Americana, el Estado es responsable de responsabilidad internacional. Y eso es lo que se está buscando. ¿Temían por su vida aquí en Bolivia? Bueno, eso es algo que siempre ha estado en ellos, ¿no? Desde el primer momento que han estado involucrados en este proceso. Siempre han tenido esa sensación, ¿no?, de miedo, ¿no? Bueno, va por ahí. Él estuvo con ellos. Don Hugo Moldis habla del tema. Dale. Hablando de operativos secretos, por lo tanto de salidas clandestinas, y nada de eso ha ocurrido. Los señores Tadic, Tuazo salieron legalmente por Chungará, lo hicieron a las 14:30. Junto a otras 3 personas. Este es el reporte de migración. Estuvieron junto a ellos Lucas Saba, Bela Silajik y Gesa Marosbi. ¿Sí? 3 personas que los acompañaron en la salida por la frontera boliviano-chilena. ¿Por qué salieron? ¿Por qué no salieron por la vía aérea y por qué salieron por vía terrestre? Tadic no tiene pasaporte oficial. Tadic tiene un pasaporte provisorio, que es con el que salió por Chungará, de tal manera que en la vecina República de Chile iba a obtener el pasaporte oficial para trasladarse a Hungría. ¿Sí? Entonces, primera cosa, ellos no salieron clandestinamente, ellos gozaban de su plena y absoluta libertad. No, para eso tendrán que demostrar, ¿no? A ver, ¿cuándo interviene la CDH? Cuando se han agotado todos los mecanismos legales dentro de la administración justicia de un determinado país. Son muy excepcionales, lo que tendría que haber cosas tan contundentes que solamente existen en la cabeza de algunos de los involucrados, y así que yo no creo que vaya a pasar absolutamente nada. Una sola cosa que no entiendo. Vos por tierra podés salir como te dé la gana y por avión tenés que llegar a Chile con un pasaporte oficial, una cosa que no entiendo. O sea, Chile tiene 2 fronteras, la frontera aérea y la frontera terrestre. En la terrestre te vas con una mano atrás y la otra adelante y con un pasaporte hecho a medida y al gusto. Qué interesante, don Hugo Moldis, cada día me sorprende más. Salió con un avión, con un pasaporte que no era oficial, por eso se fue por tierra. Ustedes entienden eso, yo no entiendo una mierda. Pero además el pasaporte ese no le servía para ir a Hungría. A ver, estaba yendo a Chile, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver que llegue a Chile con ese pasaporte y pueda ir o no pueda ir a Hungría? El que explica mucho se complica demasiado. Y no sé si está en la cabeza de alguien o no. Pero Tuazo llegó a Hungría y afirmó que no es seguro vivir en Bolivia
Llegó a Budapest, ofreció una conferencia de prensa y aseguró que nunca participó en actos de terrorismo en Bolivia. Cagó el gobierno boliviano. Pudiéramos dejarlo ahí, pero no me da la gana. Porque hay muchísima gente a la que se ha dañado con esto. Entonces no es correcto dejarlo ahí. Tal como lo habíamos dicho antes, durante todo este tiempo. Una cosa es lo que digan aquí, con tal de lograr su libertad, y luego los escucharemos allá. El viernes yo escribí en el Facebook, o ayer, cuando nos enteramos de la noticia, ¿será que ahora van a decir la verdad? Exactamente, y lo decía también en Twitter. Ya dijo, yo no tengo nada que ver con terrorismo, no participé nunca, por la lógica con la que hemos venido trabajando. Europa no lo va a mirar bien a este terrorista. Y además no hay pruebas, no hay pruebas. Las pruebas que hay son, por ejemplo, el pasaporte, el pasaje pagado por la embajada venezolana, el carnet de identidad de Eduardo Rosa sacado en Potosí con número de Santa Cruz, el cruce de llamadas, está aquí está, el cruce de llamadas entre Raúl García Linera y Eduardo Rosa. Todas esas cosas uno las puede asegurar porque las tiene y las ha publicado. Lo demás depende de cómo quieran verlo. Esa declaración puede generar, ¿sabes qué? Un quilombo a la Administración de Justicia boliviana que además no sería ninguna novedad. Hungría reclama que la justicia boliviana presionó de tal manera, o por ahí es verdad, que Hungría estaba negociando la salida a como dé lugar de Toazó. No sé, pero ya lo dijo, hay que esperar a Mario Tadic Astorga lo que diga allá en su país, en Croacia en Croacia. No sé, esto no es fácil para el gobierno y se va a tener que chupar hartas mandarinas todavía. Ponelo al presidente del Comité Pro Santa Cruz que pide amnistía. Este es un caso que debió resolverse ya hace mucho tiempo en el ámbito de la justicia y pareciera de que no va a haber solución a corto plazo en ese ámbito jurídico. Por eso que nosotros planteamos la necesidad de una amnistía, aprovechando la llegada del Santo Padre a Bolivia. Claro, al presidente Evo Morales, ¿no? Vamos a hacer llegar, estamos haciendo, bueno, lo que se debe hacer en estos casos y estamos ahí. Lo que estamos haciendo en realidad es defender los derechos de ciudadanos cruceños que están privados de libertad hace 6 años. Ese es un hecho más que demuestra que estamos en lo correcto, en una posición correcta, porque hace poco tiempo estos 2 ciudadanos extranjeros fueron sentenciados. Bueno, ya entiendo que cumplieron su pena, pero ¿por qué salen de esta manera del país? ¿Por qué? ¿Por qué no salen por los medios normales? Ellos aseguran de que temían por su vida, quiere decir de que algo está funcionando mal en el país. A ver, uno puede irse por la frontera que le dé la gana, pero este pedido de amnistía seguramente se va a presentar al Papa Francisco, si es que les dan chance de llegar hacia él.